Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues creo que esta sería la última parte de la sección que habla sobre la doctrina de la Iglesia, pues que viene en el credo. Entonces, pues sin darle más vueltas, pues vamos a continuar con la lectura. Artículo 11. Creo en la resurrección de la carne. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos, al fin de los tiempos, en la vida eterna. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día, como la suya. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo, anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Ser testigos de Cristo es ser testigo de su resurrección, haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en esperanza de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal, del mismo modo
En él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Este cómo ocurrirá la resurrección sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra esencial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. ¿Cuándo? Sin duda en el último día, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Entonces aquí vemos que la resurrección de los muertos pues se dará de una forma diferente a como resucitó Jesús a Lázaro y a otros más que resucitó durante su ministerio público. Mientras que a los que resucitó Jesús en su ministerio público, ellos, pues después de haber sido resucitados, pues volvieron a morir, ¿no? Sin embargo, pues es así que la resurrección de Jesús es el modelo de nuestra propia resurrección. Entonces, la resurrección que se dará en el fin de los tiempos, en el último día, pues se dará pues de la forma en que Cristo resucitó. Él pues resucitó pues con un cuerpo glorificado, no con el mismo cuerpo terrenal que tenían, sino que ese mismo cuerpo fue glorificado y pues ya no muere, ya no es terreno, ya no es mortal, sino inmortal. Pues de la misma manera pues vamos a ser resucitados. Todos los hombres serán resucitados y su cuerpo ya no será mortal, sino inmortal. Y pues como aquí se dijo brevemente, pues hay quienes resucitarán pues para la vida, los que pues ya habían llegado al cielo, y hay quienes resucitarán para la condenación eterna, que son los que han sido condenados al infierno. Resucitados con Cristo. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado,
pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Número 2. Morir en Cristo Jesús. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. La muerte. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación de la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, y mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte corporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. El sentido de la muerte cristiana. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí por el bautismo. El cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo, para vivir una vida nueva y morimos en la gracia de Cristo. La muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura, cuando yo llegue allí seré un hombre.
En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre a ejemplo de Cristo. Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Yo no muero, entro en la vida. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al desecharse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de la gracia y de la misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Aquí vemos pues ya una diferencia pues diametralmente opuesta a las propuestas de ciertas religiones asiáticas como es el hinduismo o el budismo, en el que pues en el que se tiene por cierto que pues hay reencarnación, ¿no? O sea que mueres y pues tu alma regresa a la vida, pues sí, y vuelve a nacer, vuelve a crecer, vuelve a envejecer y pues a morir otra vez o- y repite, ¿no? Y que pues el objetivo en esas religiones pues es la de salir de ese ciclo, ¿no? Sin embargo, en el cristianismo, en el catolicismo, pues solamente se tiene una sola vida, una sola oportunidad, por la cual pues por la cual pues se nos da pues todos estos recursos de la misericordia de Dios, los sacramentos, pues la verdadera doctrina, ¿no? Para pues poder convertirnos a Dios, para poder amarlo y para poder llegar a Él pues de la mejor forma. Y entonces vemos que aquí pues ya está pues una gran diferencia con, con estas religiones asiáticas y a lo mejor con muchas otras. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. Letanías de los Santos. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, en el Ave María, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y por y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Vemos pues entonces que que gracias a Cristo es por la que la muerte pues ya no tendría que ser algo temido por un buen cristiano, ¿no? Pues especialmente por alguien que cumple los mandamientos de Dios, pues no tendría que ser temida la muerte, porque la muerte pues ya no es un fin de la vida, sino que es un paso de esta vida terrena a un paso al paso de la vida celestial. Y pues uno pues, busca vivir uno pues teniendo en cuenta esa vida futura, pues tiene que vivir
pues buscando siempre llegar a la vida eterna, buscando llegar a Dios, y no al contrario, no vivir pues para la muerte eterna, que es llegar pues que o sea, es otra forma de decir, pues de llegar al infierno. Entonces, pues hay que buscar vivir esta vida para llegar a la vida eterna y pues para no temer, y pues principalmente para no temer esta vida, digo la vida, ay, ya se me están cruzando los cables, para no temer en esta vida la muerte, porque pues si si no sabemos pues que tenemos una buena conciencia, que todas nuestras acciones fueron encaminadas hacia Dios, pues la muerte pues no es otra cosa que pues el resultado y pues, el resultado y recompensa de todo ese esfuerzo, que es la vida eterna. Resumen. Caro salutis est carno. La carne es soporte de la salvación. Creemos en Dios que es el creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección, Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal de la cual se habría librado si no hubiera pecado. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Artículo 12. Creo en la vida eterna. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje, le habla entonces con una dulce seguridad. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entre en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues en tu hacedor te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Bellísima, muy bonita esa oración. Esa oración viene en el ritual de la unción de los enfermos, cuando pues, en la recomendación de los moribundos, ¿no? Número 1. El juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón
así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. A la tarde te examinarán en el amor. Aquí vemos, ¿no?, que inmediatamente después de morir, pues uno recibe la retribución de todo lo que le corresponde, pues que hizo en toda en toda la vida terrenal, ¿no? Pues para eso, pues recibe un juicio de parte de Dios y pues, y con ella, pues su con la, ay, pues, ¿cómo cómo se dice? Recibe, ay, ya se me fue. Pues, no la condena, que la condena pues es pues ya es para el que fue juzgado, pues el que fue juzgado, pues culpable, ¿no? Bueno, pues todos recibimos un juicio, ¿no? Y con ella pues recibimos pues la retribución correspondiente a lo que se juzgó, ¿no? Pues unos pues, se van al cielo y otros se van al infierno. Y es lo que vamos a ver pues ahorita, qué, qué es cada uno. Número 2. El cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Definimos con autoridad apostólica, que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificados después de la muerte, aun antes de la reasunción de su cuerpo y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial, con Cristo admitidos en la compañía de los ángeles y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él aún más. Tienen allí o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo, donde está Cristo. Allí está la vida, allí está el reino. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo
sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios, gozar en el reino de los cielos, en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo con Él, ellos reinarán por los siglos de los siglos. Pues vemos, pues para resumir esta parte del cielo, pues se me ocurre, ¿no? Que es la realización de todo lo que anhela el hombre. Pues es lo que pues uno desea, ¿no? Esta ansia de eternidad, esta ansia de inmortalidad, ¿no? Porque pues uno le teme a la muerte, pues principalmente porque pues uno piensa que es el fin de la vida, ¿no? Porque pues uno ansía pues poder vivir, uno desearía vivir para siempre y pues no, pues uno tiene que morir para llegar a esta vida eterna, pues que ya no tiene final. Número 3. La purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job
de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Entonces, lo segundo en esto de la vida eterna, pues es a considerar, pues es el purgatorio, ¿no? Es una, es una doctrina que a veces pues es malentendida o que no, y pues mayormente rechazada por los protestantes, ¿no? Pues ya que, pues ya que no viene explícitamente en la Biblia, sino más bien pues en ciertas acciones o con otros nombres, ¿no? O pues en figuras que da nuestro Señor Jesucristo. Pues por ejemplo vemos en la piedad de Judas Macabeo de pedir un sacrificio por los que habían muerto durante la batalla, ¿no? Y también vemos que se tiene aquí el ejemplo de Job que hizo sacrificios por sus hijos que habían muerto. Otro ejemplo que puedo dar es la parábola de Jesús que da sobre el siervo sin entrañas, ¿no? Así le llaman a la parábola, ¿no? De ese siervo que le perdonaron su deuda, pero que no, pero que el mismo siervo pues no perdonó una deuda pues insignificante en comparación a un compañero suyo. Y pues ese siervo el rey pues le reprocha, ¿no? Que no, pues yo te perdoné una deuda pues muchísimo mayor que la que tú tenías, no pudiste haber hecho tú lo mismo con tu compañero. Y pues al final pues lo meten a la cárcel y dice el texto, ¿no? Que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo, ¿no? Y pues las interpretaciones dan dan a entender que esa parábola pues hace una figura del purgatorio, ¿no? Y pues vemos, ¿no? Que el purgatorio es temporal, ¿no? Porque es un fuego que purifica para, para llegar al cielo. O sea, si los que están en el purgatorio pues ya tienen garantizado el cielo, o sea, ya no pueden irse al infierno desde ahí, ¿no? Sin embargo, pues es un sufrimiento pues, para las almas, ¿no? Y es por eso que la iglesia pide, pide sufragios por esas almas, pide por los difuntos, hace misas, hace penitencias e incluso pues se pueden ofrecer pues ciertas limosnas pues ciertas limosnas que se hacen a a los necesitados, pues ofreciendo ese sacrificio por los difuntos para que ellos pues salgan del purgatorio. Y pues aquí viene un texto un poco que se me hace un poco raro, ¿no? Que es de San Gregorio Magno. Dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según el que afirma aquel que es la verdad. O sea, se me hace raro porque dice que el purgatorio viene antes del juicio. No sé si, bueno, pues tendría sentido si se refiere al juicio final, ¿no? Que es al final de los tiempos, ¿no? Pero antes del juicio, eh, pues antes del juicio personal, pues ahí sí ya se me haría raro, ¿no? Pero bueno, creo que pues sí se refiere al juicio final, ¿no? Porque ahorita que lo acabo de leer, pues me figura que decían del juicio personal, pero creo que nada más es porque recién leímos sobre el juicio personal y ahí me medio condicioné. Pero no, creo que San Gregorio Magno se refería al juicio
al juicio final. Número 4. El infierno. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a de los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. El fuego eterno, la pena principal del infierno, consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno, con un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno, constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mande ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y sí, la Iglesia sigue creyendo en el infierno. Le duela a quien le duela, ¿no? Y pues aquí vemos que el condenado al infierno pues no es rechazado por Dios, sino más bien que el que está condenado al infierno pues él mismo rechaza a Dios y pues por tanto se lleva él mismo al infierno. Así que por tanto podríamos decir que Dios no manda al infierno a nadie, sino que nosotros mismos nos mandamos al infierno. Y pues viendo, ¿no? Aquí que dice que Dios dicta la sentencia. Esa era la palabra que buscaba la vez antes, ¿no?
Dios da la sentencia de ir a, pues Dios da la sentencia, o sea, no manda al infierno, pero de cierta forma, pues Él es el que, como es el juez, pues tiene que dictar la sentencia de que pues este se va al infierno, aunque yo, aunque yo quiera que se vaya al cielo, pues este no quiere ir al cielo, no quiere estar conmigo, pues se va al infierno. Y pues, ¿cuál es este rechazo a Dios? Pues aquí dice, el pecado mortal. Y, y por tanto, y, y permanecer en él hasta el final, ¿no? La persistencia final. O sea, si no querer, en otras palabras, es no querer arrepentirse de los pecados mortales. Número 5. El juicio final. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá el juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que a cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo su cabeza gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubieras dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfará de todas las injusticias. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus circunstancias, por sus criaturas, y que su amor es más fuerte que la muerte. El mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Pues este juicio pues ese, pues es el que se da después de la resurrección de los muertos. Y ahí es cuando todo será revelado, ¿no? O sea, ahí es cuando pues todos sabremos todo y es cuando pues veremos las consecuencias de nuestros actos, pues, pues aparte pues de los que ya vemos pues aquí en la tierra, pues los veremos a largo plazo, ¿no?
sea, y también pues todo el bien que Dios nos hizo y pues nosotros ingratos pues no hicimos caso de ello. Pues es cuando pues es cuando se da pues y pues el juicio final es el que marcará pues el final de la historia del hombre, o sea, la historia terrena, y pues se dará pues ya la vida futura. Y pues obviamente el juicio final pues se da pues cuando Jesús vuelva, o sea, la segunda venida de Jesús pues es cuando venga pues el juicio final y el fin de los tiempos. Número 6. La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal, y cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre, que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovada en Cristo. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará a la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad del destino del mundo material y del hombre, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, está al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Ignoramos al momento de la consumación de la tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia, y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir
cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo. Sin embargo, el primero en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor, y según su mandato, los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entrega al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. La vida subsistente y verdadera es que el Padre, que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos sin excepción los dones celestiales, gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Resumen. Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y muertos. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen al pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forman la iglesia celestial, donde ellas gozan de la bienaventuranza eterna. Ven a Dios como Él es, y participan también ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado, como quiera que intercede por nosotros, y con su fraterna solicitud, ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. La Iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me separe de ti. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven y que para Él todo es posible. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud, entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. Entonces aquí vemos que el cielo, los que mueren y llegan al cielo, pues están ahí en alma, ¿no? En espíritu. Y a la hora de la resurrección, pues estarán en cuerpo y alma. Y junto con la resurrección de la carne, pues llegará pues la renovación de todo lo material. Pues ya imagínense, ¿no? Si ya la creación material, pues si la contemplas bien, pues es muy bella, es impresionante. Pues imagínense pues una tierra pues convertida completamente, ¿no? Y pues es ahí donde pues ya
pues ya no habrá pecado, ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte. Pues es lo que esperamos y esa es la esperanza cristiana de poder llegar, al cielo y pues por tanto poder participar de esa tierra nueva y cielo nuevo. Y por último, el amén. El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, se termina con la palabra hebrea amén. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente la Iglesia termina sus oraciones con un amén. En hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. En el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios, Dios de verdad, literalmente Dios del amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén. Nuestro Señor emplea con frecuencia el término amén, a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad fundada en la verdad de Dios. A esto que dice Jesús, amén, es cuando en español pues no viene traducido así, sino que viene traducido como, en la Biblia viene traducido como en verdad les digo. Es en esos momentos en que en el original viene dicho amén, amén les digo, que pues tal, ¿no? Eso es lo que se refiere a este numeral del catecismo. Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Él, que es en el amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer, y regocíjate todos los días en tu fe. Jesucristo mismo es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestra amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, y por eso decimos por Él, amén a la gloria de Dios. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí acaba la sección que se refiere al credo, lo que pues sería como doctrina pues como tal, ¿no? Aquello que creemos los cristianos sobre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre la Iglesia, sobre la vida eterna, sobre Jesucristo, especialmente durante su vida. Y pues esta reflexión final que nos habla del amén, que por eso la misa, la misa no solamente es en español. La misa no solamente está en español porque pues sigue sin traducirse este amén. Y tampoco está traducido el aleluya y tampoco el hosana. Eh, Curiosamente son palabras en hebreo, ¿no? Que no están traducidas como tal porque pues normalmente se traduce el amén como así sea, pero su significado va mucho más allá. Ya vimos aquí, ¿no? Que tiene que ver con el creo, ¿no? Es como un creo, de verdad, creo, ¿no? Y pues como una afirmación de esto es verdad, esto es así, así es, pues así sea, ¿no? Y
el aleluya pues significa alabado sea el Señor, alabado sea Yahvé, porque así termina aleluya, así alabado sea Yahvé, pero pues su significado va mucho más allá que no solamente se puede expresar con alabado sea el Señor. Y pues el Osana, que significa ven y sálvanos, que pues tiene todo un significado que pues no que pues si se tradujera nada más así, pues se perdería todo, ¿no? Por eso hay un dicho que dice traductore traditore, o sea, el que traduce traiciona, porque pues al traducir pues pues se pierden muchas cosas que tienen pues un significado muy potente pues en el idioma original, ¿no? Pues ya pues si hay diferencias ya en los idiomas que existe el género gramatical, pues hay diferencias en ciertas palabras, de que en un idioma una palabra es masculina y está en femenina y otras está en neutro, pues ahí sí, es, ahí sí ya tenemos pues un problema, ¿no? En la traducción, ¿no? Pues, que no es un problema grave, ¿no? Obviamente. Pero pues hay palabras que si se traducen, pues ya, pues pierden, pues que sí tendrás pues ahí la traducción, pero pues que se pierden ahí pues el significado, ¿no? Y bueno, pues ahí acabamos con la sección sobre credo. Y pues la siguiente parte pues es la de la sección del la celebración del misterio cristiano, ¿no? Que le llamamos liturgia, ¿no? Y pero bueno, eso es lo que veremos la siguiente vez en que pues, sigamos leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, pero por ahora lo vamos a dejar estacionado para poder leer otro documento que pues a mí se me ocurre, ¿no? A mí se me ocurre leer la de Fratelli Tutti, que es el documento más reciente del Papa, una carta apostólica, si no mal recuerdo, si no, no, es una encíclica. Bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué es esto de encíclica, no de carta apostólica? Ya veremos qué es y pues es la que veremos, ¿no? Y pues hasta donde sé, pues está cortita, ¿no? Así que a lo mejor dura una o dos streams, dos directos. Y pues, bueno, y pues regresaremos al catecismo o bien leeremos otro documento cortito y pues ya regresamos al catecismo para pues no saturarnos tanto, ¿no? Que, que es pues lo más importante el catecismo de la Iglesia Católica, que pues me imagino que en el documento pues estará citado en alguna parte, ¿no? Además de la Biblia y otros documentos, ¿no? Pero bueno, nos estaremos viendo en el siguiente en el siguiente directo, en el siguiente video. Les recuerdo a los que nos ven en YouTube que el canal de Twitch lo encontrarán en los links de la descripción, igual que la lectura que acabamos de leer, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues nos estamos viendo para la próxima. Nos vemos. Dios los bendiga. Bye.